subtitulé lo que usamos mucho y poco sabemos. Porque realmente, vamos a ver cómo pasamos la primera diapo. A ver. Realmente, cuando aprendemos a hidratar a un paciente, muchas veces lo aprendemos a través del estudio y del razonamiento, pero yo creo que muchas veces se aprende a través del oído. Y tocar de oído realmente no está bueno. Esta diapositiva se la traje porque pensé que iba a estar Matilde, ¿no? Israel. Este es un viejo libro con que creo que estudiamos todos, cuidados críticos. Y acá está entrando el doctor Rodolfo Vado, que también dice, no digamos nada, pero es importante porque con este libro empezamos a estudiar lo que ven acá, el agua y los electrolitos. Ahí uno empezó a entrar en el tema y nos fuimos entusiasmando y estudiando a través de los años. O sea, si yo sé un poquito de esto es gracias al doctor Reusi, al doctor Vado, a Matilda y al doctor Mercado. Y a través de este libro, Villazón Sagún, un viejo libro que estudiamos hace muchísimos años. Entonces vamos a ver hoy el concepto de la fisiología, la regulación de la sed, qué es la hormona antidiurética, comportamientos del líquido intra y extracelular, tipo de soluciones y cuánto tiempo quedan en el intravascular, una cosa importante, porque ustedes quieren saber cómo trató el paciente hipovolémico, cómo trató el shock y cómo hacer un buen plan de hidratación parenteral. ¿Cómo se distribuye el agua? A través de los tres compartimentos que ustedes conocen, a través del plasma, ¿no es cierto? El plasma, el volumen plasmático me va a dar la perfusión tisular, la presión arterial, y luego tenemos el intersticio. El intersticio del extracelular tiene muchísimo que ver con ustedes están estudiando medicina interna, y el medio interior, que es un concepto que trajo Claude Bernard, no habla de otra cosa que el estudio y el manejo del medio interno, que es ese espacio que va a defender a los tejidos y a las células a través de la eliminación de sustancias tóxicas, del clearance, del buffer y de la nutrición. Y por último, el gran espacio es el espacio, el gran buffer, el espacio intracelular. Vamos a seguir. El agua orgánica ocupa en nuestro cuerpo el 50-60% del peso corporal y, como habíamos visto, está distribuido a nivel del intracelular 2/3, a nivel del extracelular 1/3, y este tercio va a estar dividido en 1/3 intravascular y el intersticio 2/3. Hablando en porcentajes, para no marearse, somos un 60% de agua, los hombres, 50% las mujeres, y vamos a tener que un 5% es intravascular, un 15% es intersticial y el otro 40% va a ser intravascular. Intracelular. Acá está la distribución del agua según las diferentes edades. Vamos a ver que los bebés son los que mayor cantidad de agua tienen. A medida que vamos creciendo va disminuyendo la concentración de agua, el porcentaje de agua, hasta llegar al adulto que tiene menos del 50% de agua corporal total. Esto es simplemente para mostrar lo que es un balance de agua. Cuando hablamos de balance, es que lo que ingresa tiene que ser exactamente igual a lo que egresa. Entonces, ingresa agua a través de alimentos, a través de bebidas, de oxidación de los nutrientes. Tengan en cuenta que se oxidan las proteínas y esta oxidación celular va a producir hasta 350 o más mililitros de agua. Esto hace un ingreso de 2.500 mililitros. ¿Y por dónde sale el agua? El agua, como ustedes muy bien saben, sale por la orina en 1.500 mililitros, en pulmones 400, piel 500, heces 100, llegando a una eliminación de 2.500, y acá, por lo menos en este balance, se respeta el equilibrio de ingresos y egresos. Un concepto que tienen que guardar es el agua. Cuando se mezcla con los solutos, me va a dar la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? No es otra cosa que la concentración de partículas
osmóticamente activas contenidas en una disolución expresada en osmoles o miliosmoles por litro de disolvente o de solución. Para ser más sencillo, la osmolaridad no es otra cosa que la cantidad de partículas que existe en un solvente. Y esto es muy importante para poder entender qué es lo que hacemos cuando hidratamos a un paciente o cuando tenemos que tratar trastornos del sodio, como quizás veamos en otras charlas. Vamos a ver que la osmolaridad normal es 2,75 a 2,90 y es bastante constante, ya que el agua es uno de los principales componentes que va a dar la osmolaridad como la solución, y esta solución, tengan en cuenta que se distribuye tanto a nivel del intravascular, intersticial y del intracelular. Por lo tanto, lo que esperamos que en un organismo sano la osmolaridad sea igual en todos los lugares. Acá vemos un esquema donde pueden ver vasos comunicantes, el vaso A y el vaso B. Y fíjense cómo en el vaso A tenemos partículas que son estas más claras, que podríamos decir que es la urea, y estas partículas de urea pasan la barrera, esta membrana semipermeable. Pero cuando colocamos unas moléculas que no son permeables a esta membrana, por ejemplo, esto puede ser un azúcar, puede ser sodio, esto va a traer un efecto osmótico a través del poder osmótico que produce a través de la membrana, va a llevar el agua hacia el sector B. Ustedes fíjense cómo el nivel de agua a nivel de la rama A y de la rama B no es igual. ¿Y esto a qué se debe? Ustedes ya se imaginan que se debe a que el sector B tiene más agua que el sector A debido al efecto tónico, a la tonicidad. Este aumento, obviamente, de agua va a producir un aumento de presión, y esta es la presión conocida por todos como la presión hidrostática. La osmolaridad, ¿cómo se mide? Se mide a través de un osmómetro, es un equipo difícil de conseguir, los laboratorios habitualmente no cuentan con él, o también la podemos medir a través del cálculo, de la fórmula. Y si ustedes miran esta fórmula, conocida por todos, esta fórmula tiene el sodio y el potasio multiplicado por 2, porque los componentes más importantes de la osmolaridad la tiene el sodio y el potasio. Uno muchas veces se pregunta si el efecto osmótico del sodio es igual al del potasio, o viceversa, si el potasio tiene el mismo efecto que el sodio, y uno duda, y la respuesta es sí. El sodio tiene tanto efecto osmótico como el potasio. ¿Cómo vamos a regular el agua? El agua se regula a través de la sed. Cuando ustedes tienen un pequeño cambio, ¿no es cierto?, en cuanto a su nivel de hidratación, vamos a tener sed. Esta sed va a liberar a la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, a su vez, va a estar equilibrada por acción de los riñones y por acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a tener que la homeostasis del agua, el equilibrio del agua, me va a llevar a que el sodio plasmático relacionado con el agua corporal total me va a terminar dando la osmolaridad del sistema, en este caso del organismo nuestro. Un concepto importante: la hormona antidiurética, fundamental hormona que va a traer toda el agua libre dentro del extracelular, luego pasará al intracelular, vamos a tener que estar regulada por dos componentes. Uno fundamental, que es la hipotensión o la hipovolemia. La hipovolemia actúa en forma muy intensa y muy rápida, inmediatamente. Mientras que otro componente es la osmolaridad. Cuando sube la osmolaridad,
acá vamos a empezar a tener sed y se va a estimular la hormona antidiurética atrapando el líquido o el agua libre de solutos. Ahora sí, ya hice una introducción sobre la fisiología para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Vamos a preguntarnos quién debe recibir un plan de hidratación parenteral. Disculpen, me voy a sacar el saco porque acá hace calor y la osmolaridad me va a aumentar. y no es la idea. Bueno, ¿quién requiere un plan de hidratación parenteral? Obviamente, ustedes ya se lo están imaginando, este paciente requiere, si toma líquido, o este paciente con alteración del sensorio, o esta señora que tiene una disfunción gastrointestinal, como vimos recién en la charla anterior. Vamos a ver que las indicaciones del plan de hidratación son sustitución total de la hidratación en caso de ida, vómitos, deterioro del sensorio, o una sustitución parcial, ancianos, dementes, no autoválidos, pacientes con mucha disnea. O cuando queremos hacer un tratamiento de la hiponatremia, hipernatremia, la deshidratación o de la hipovolemia. Cuando nosotros vamos a hacer un plan de hidratación, vamos a tener que evaluar ciertos factores. O sea, tengan en cuenta el estado de hidratación previo y actual del paciente, el balance hídrico, van a tener que ir a buscar las planillas, el balance hídrico actual e histórico. Cuando me refiero a histórico, me refiero al balance acumulativo por lo menos de la última semana. El requerimiento de sales y minerales, si lo requiere, y cómo está, una cosa muy importante, la función sistólica de nuestro paciente. El estado de hidratación puede estar deshidratado, normohidratado o puede estar sobrehidratado. Obviamente que el plan de hidratación no va a ser el mismo. En cuanto al balance hídrico, veremos los ingresos y los egresos, como vimos en la diapositiva anterior, acá se vuelve a repetir, y fíjense la importancia que tienen las bebidas, o sea, todo lo que sea el ingreso facultativo, que en un paciente, o mejor dicho, en una persona como nosotros, puede tomar hasta 5 litros que no va a tener problemas en excretarlo. Pero no creo que un enfermo tenga esa capacidad de regulación del agua. Y otro de los temas que llaman la atención a tener en cuenta no solamente son las pérdidas por orina, sino las pérdidas a través de la transpiración, o sea, pérdidas del pulmón, piel y también las pérdidas de las heces. Y cuando nosotros pensamos en las pérdidas de transpiración y de orina, también tenemos que pensar en cómo está compuesto y cómo está funcionando nuestro sistema. El sistema, en este caso, el sistema cardiorrenal, es importantísimo ver cómo está el riñón, ver cómo está el corazón, ver cómo está el cerebro, pues si el paciente tiene hipertensión endocraniana, edema cerebral o insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, obviamente que nuestro plan de hidratación va a ser diferente. En cuanto al balance hídrico, ¿por dónde ingresa? Los ingresos, obviamente que pueden ser por vía digestiva o por vía endovenosa, van a estar alrededor, y acá les tiro una pequeña receta, de unos 30 mililitros kilo peso. 30 a 40 mililitros kilo peso. Pero acá no se queda la cantidad de agua que tengo que pasarle. Supongamos que un paciente de 70 kilos va a recibir unos 2.100, entre unos 2.500 mililitros. Hay que sumarle la perspiración y luego tendremos que ver cuánto sale por la orina, le calculamos 1.500, y después tenemos salidas extras que están formadas aproximadamente, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva, por la perspiración, los drenajes, las fístulas y las sondas nasogástricas, que quizás nos exijan agregar 1 o 2 litros más. Estas son las pérdidas insensibles. Simplemente esta diapositiva quiere mostrar que las pérdidas insensibles van a ser a través de la fiebre, la taquipnea,
si el paciente está bajo ventilación mecánica o si tiene una excesiva sudoración. Aproximadamente, si uno suma esto, le da por lo menos entre 1 litro y 1,5 litros más que va a requerir el paciente. Entonces, cuando ustedes se acercan al paciente, evalúen las pérdidas insensibles para no llevarlo a una insuficiencia prerrenal. Las pérdidas insensibles, dice, cada grado de temperatura ambiente por arriba de 30 grados hay que aumentar unos 20 mililitros por hora. Esto aproximadamente son unos 500 mililitros más. Cuando la frecuencia respiratoria está entre 25 y 30, habrá que aumentar 10 mililitros más por hora, o sea, unos 250 mililitros. Y si la frecuencia está por encima de 30, vamos a agregar 40 mililitros más, o sea, aproximadamente 1 litro más. Ahora que ya sabemos aproximadamente cuánto agua le tenemos que pasar, 35 a 40 mililitros kilo peso, más las pérdidas extraordinarias, veamos cuánto sodio. Y acá es donde empieza el problema. El problema, lo que me llevó a mí a organizar esta charla fue cuando empecé a ver el plan de hidratación que hacían los médicos. Y me llamó la atención. Dije, bueno, quizás es un grupo de médicos que viene, no sé, de otros lugares, y veía que todos los médicos le ponían planes de hidratación, y le ponen planes de hidratación, y díganme ustedes, de 2.000 mililitros de solución fisiológica. Y moría ahí el plan de hidratación. Todos le ponen 2.000 mililitros de solución fisiológica. Veamos si esto es correcto. El sodio que le tenemos que poner está entre 100 y 200 miliequivalentes. Esto vamos a ver después, vamos a ver si esto es mucho o poco. El potasio entre 60 y 100 miliequivalentes. Entonces, ¿cómo tengo que armar un plan de hidratación? El plan de hidratación va a tener una serie de requerimientos. Primero, el agua. El agua de 35 a 40 mililitros kilo peso más las pérdidas extraordinarias. Luego vamos a ver el sodio. El sodio era de entre 100 y 200 miliequivalentes. Tengan en cuenta que el sodio, el cloruro de sodio, está compuesto por cloro, un 60%, ¿no? Y sodio, un 40%. El potasio va a estar entre 60 y 100. Pero miren, si uno analiza cómo está conformado el cloruro de sodio. El peso molecular de cloro, no se asusten, es de 35. El peso molecular del sodio es 23. El 60% es cloro y el 40% es sodio. 1 gramo de sal son 600 miligramos de cloro, quizás es tarde ya para hacer estas cuentas, y 400 miligramos de sodio. 23 miligramos de sodio es 1 miliequivalente. Y 35 miligramos de cloro será igual a 1 miliequivalente de cloro. Y ya van a ver a dónde quiero llegar con esto. El promedio del consumo de sal diarios, según la OMS, en hombres, es de 11 gramos y 9 gramos en las mujeres. Una persona sana, ¿no? Activa, como mucho, puede ingerir 11 gramos. Si pasamos los datos a miliequivalentes, nos va a dar que una dieta alta en sodio es de 191 miliequivalentes de sodio. Retengan esto. O sea que una persona normal ingiere 191 miliequivalentes de sodio. La dieta hiposódica es de 5 gramos día, la normosódica entre 100 a 10 gramos día y la hipersódica 10 gramos de sal por día, que son aproximadamente unos 190 miliequivalentes. Tenemos que evaluar la función ventricular. Ojo con eso para no llevar al paciente a una insuficiencia cardíaca. Y acá volvemos, como dice la diapositiva, 2 litros de solución fisiológica tienen 18 gramos de sal. Tienen más de 200 miliequivalentes y puede producir
en el lapso de menos de una semana disfunción cardíaca. Esto es una imagen que saqué de la inteligencia artificial, cómo estaría una persona abarrotada de sal. Y miren los pulmones, ustedes llevan a estos pacientes a un edema agudo de pulmón cuando le ponen los 2 litros de solución fisiológica en el transcurso de unos pocos días. Entonces, ¿con qué puedo yo hidratar o expandir a mi paciente? Todos lo conocemos, con cristaloides y con coloides. Las soluciones cristaloides son aquellas soluciones que contienen agua, electrolitos o azúcares, que en diferentes proporciones pueden ser hipotónicas, si tienen una concentración de sodio menor a la del plasma, hipertónicas, si esta concentración es mayor, e isotónicas, si esta concentración de sodio es igual a la del plasma. La capacidad, y acá es lo que a ustedes les interesa, la capacidad de expandir volumen va a estar relacionada fundamentalmente con la concentración de sodio. A mayor sodio, mayor expansión. Y este sodio provoca un gradiente osmótico entre los compartimentos extra e intravascular. Y acá vuelve la diapositiva esta de los vasos comunicantes, y vamos a ver que a mayor osmolaridad, o sea, mayores partículas, va a haber mayor capacidad de expansión. Por eso el nivel de agua sube, porque atrapa más agua. Así las soluciones cristaloides isotónicas respecto al plasma, como es la solución fisiológica, se van a distribuir por el fluido extracelular y presentan un alto índice de eliminación, y se puede estimar que a los 60 minutos de administración permanece solo el 20%. O sea, cuando ustedes dan una solución de 1 litro de solución fisiológica al 0,9, a la hora solamente van a tener 200 mililitros en el intravascular. Esto explica por qué la solución fisiológica, que obviamente es muy noble, como vamos a ver, es la elegida para expandir un paciente, requiere dar grandes volúmenes. ¿Y qué es la solución fisiológica? La solución fisiológica al 0,9 contiene, esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente, 9 gramos de cloruro de sodio. Estos 9 gramos de cloruro de sodio es igual a 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloro por litro. Acá vamos a hablar por litro. Uno tiene el concepto del sachet de 500 mililitros, pero tenemos que pensar por litro. Y me va a dar una osmolaridad bastante parecida a la del plasma de 308 milismoles. Después de una infusión de 1 litro de solución salina, solo el 20 o el 30%, se repite acá, permanecerán en el espacio vascular. Tengan en cuenta este concepto. Y acá vamos a ver, se me movió un poquito por los cambios de computadora, pero fíjense, como una solución hipertónica al 3%, que son 513 miliequivalentes de sodio, a la hora el 100% va a estar en el intravascular. La solución fisiológica a la hora va a haber 100%, pero después de una hora va a empezar a bajar rápidamente. Pero el Ringer lactato, que tiene menos concentración de sodio, va a tener menor concentración a la hora en el intravascular, y obviamente una solución al medio fisiológica va a tener solamente un 70%. Y otro concepto muy importante, la dextrosa al agua, al 5%, es simplemente agua. No tiene sodio y no se puede expandir la volemia con la dextrosa, porque en pocos minutos, en 30 a 60 minutos, desaparece del intravascular. Ojo, es un excelente componente para hidratar los 3 compartimentos. Sirve para hidratar una deshidratación hipertónica, ¿no? Para eso sirve la dextrosa. Pero ya vamos a ver para qué otras cosas sirve la dextrosa. ¿Qué es el cloruro de sodio hipertónico? Es una ampolla
que viene de 20 centímetros cúbicos al 20%, eso quiere decir que cada 100 mililitros vamos a tener 20 gramos, y si nosotros pensamos en 20 centímetros cúbicos, o sea que son 5 veces menos, vamos a tener 4 gramos de cloruro de sodio. Estos 4 gramos, como es el 40%, ¿no es cierto? La sal son 4 por 4, 16, 1600 miligramos de sodio, que divididos por su peso molecular, que es 23, me va a dar que la ampolla tiene 69 miliequivalentes de sodio. O sea, para nosotros 70 miliequivalentes de sodio. Es importante saber esto porque cuando uno quiere administrar una solución al medio que comercialmente por lo general no, digamos, no se vende o no la compran, vamos a tener que cuando nosotros colocamos una ampolla que tiene 70 miliequivalentes de cloruro hipertónico en 1 litro de agua destilada, me va a dar una solución de cloruro de sodio al medio, o sea, el 45%. Alguien me puede decir, pero este hombre le pone agua destilada al paciente. Dice, pero eso no se hace. No, sí se hace, sí se hace. El problema cuando uno usa agua destilada es no pasarla pura, porque al ser tan hipotónica puede producir hemólisis. Pero si yo la corto, esta hipotonicidad, con una ampolla de cloruro hipertónico, ¿no es cierto?, mantengo una molaridad por encima de 100, 110 y ya no se produce el efecto de hemólisis. O sea, que tenemos digamos, un buen instrumento que es el agua destilada para preparar distintas soluciones. Pero si no quisiéramos usar agua destilada y necesitamos usar dextrosa, porque nuestro paciente, supongamos, viene hipoglucémico, podemos usar dextrosa al 5%, que es agua con azúcar, y le vamos a agregar una ampolla de cloruro hipertónico al 20%, que es ponerle 70 miliequivalentes. Recuerden que una solución fisiológica por litro tiene 150 y 4, este tiene la mitad, tiene 70. Entonces me va a dar una solución de dextrosa al 5% al medio de cloruro de sodio. ¿Se entiende? Es una forma, una buena forma de preparar una solución que tiene dextrosa y aparte tiene sodio al medio. Pero cuando nosotros usamos hidrataciones o expansiones con soluciones isotónicas como la solución fisiológica, también la solución fisiológica se puede preparar en dextrosa, podemos desencadenar una insuficiencia cardíaca si la reserva miocárdica de mi paciente no es buena. Con los planes hipotónicos lo mismo puede pasar. Si yo uso mucha dextrosa o mucha agua destilada con una solución al medio, podemos llevar al paciente a la hiponatremia. Hay muchos trabajos que están en contra de la utilización de sustancias hipotónicas. Dicen que son peligrosas, pero si uno se pone a pensar, nosotros, ¿qué tipo de infusiones o líquidos ingerimos? Son todas hipotónicas y no terminamos nosotros haciendo hiponatremia. Entonces los pacientes nuestros, si nosotros los manejamos con cierto monitoreo del sodio, por lo general no vamos a tener problemas. ¿Cómo podemos monitorear a nuestros pacientes? Si yo hago la suma del sodio y el potasio urinario, porque osmóticamente tienen el mismo valor, y esta suma es mayor al sodio plasmático, ¿no? Acá me está diciendo que hay una reabsorción de agua. Si ustedes recuerdan, cuando hay reabsorción de agua libre, ¿por qué se produce esto? Porque hay un estímulo exagerado de la hormona antidiurética. Cuando la hormona antidiurética me lleva toda el agua libre de solutos, me lo lleva para el intersticio y no la deja salir por la orina, ¿qué va a pasar con la orina? Se va a concentrar. Por eso, cuando ustedes lean síndrome inapropiado de hormona antidiurética, van a encontrar como un rezo que dice
es aquel síndrome que cursa con hipercloruria e hipernatruria. O sea, el sodio y el cloro están elevados en orina. Esto me está diciendo que ojo, ojo, porque me está reabsorbiendo este paciente mucha agua libre. Por eso, como dice este rectángulo amarillo, riesgo de hiponatremia, el sodio de la infusión debe superar al sodio urinario y al potasio urinario. Evitar infusiones hipotónicas. Hay que tener en cuenta que si el organismo está perdiendo mucho sodio y potasio por orina, se lo tenemos que reponer, si no lo vamos a llevar a una hiponatremia. La eliminación de agua libre, cuando se produce, o sea, el paciente está devolviendo agua libre, supongamos que hayamos tomado mucho líquido libre en solutos, ¿no? Por ejemplo, agua, cerveza, vamos a tener que el sodio plasmático va a ser mayor que el sodio urinario. Entonces, aquí ya no, como se está perdiendo mucha agua libre por la orina, no hay problema de hiponatremia y podemos sí utilizar soluciones hipotónicas. El mensaje es, si ustedes quieren saber con seguridad cómo podemos hidratar a nuestros pacientes y con soluciones isotónicas o hipotónicas, simplemente teniendo en cuenta el sodio urinario y el potasio, ¿no? Comparándolo con el sodio plasmático, no vamos a tener problemas. Precaución con el cloruro de sodio. Volvemos a lo mismo. Ojo con el sodio. 2 litros de solución fisiológica, ¿no? En dextrosa aportan 18 gramos de sal. Y solo se justifica esos 2 litros en pacientes hipovolémicos o hiponatremia con líquido extracelular bajo, para expandir a mi paciente que tiene hiponatremia. Si no, no. Y fíjense acá en un muy interesante artículo de Intensive Care, del Annals of Intensive Care, dice, los fluidos, fíjense lo que dice el artículo, que no tiene del 2021, los fluidos inducen daño en el hospital. Mire más allá del volumen y comiencen a considerar el sodio, desde la fisiología hacia recomendaciones diarias prácticas en un hospital de adultos. Este trabajo lo que marca es la cantidad de sodio que nosotros administramos, y mucho de ese sodio está oculto. No solamente lo damos como solución fisiológica, sino la damos cuando diluimos un antibiótico en sodio, cuando diluimos insulina en sodio, diluimos noradrenalina en sodio. Fíjense, señores, se diluye casi todo en cloruro de sodio en solución fisiológica, cuando perfectamente podríamos usar la dextrosa. Y este trabajo tiene 4 elementos que me llamaron la atención. Dice, los riñones secretan una carga de sodio de manera ineficiente. O sea, el riñón no es bueno para eliminar sodio. Sí, es bueno para eliminar potasio, pero no sodio. Lo que lleva a la retención de líquidos, por eso el paciente se encharca. La retención de agua es un proceso catabólico que demanda energía. Cuando nosotros obligamos al organismo a eliminar el sodio, el organismo consume más energía. Después, para excretar solutos hace falta tener agua libre. El aporte de cloro excesivo, como ustedes ya saben, produce insuficiencia renal, vasoconstricción, etc. y aumento de la mortalidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el aporte de sodio. No tenemos que dar más de 100, 150, como mucho, miliequivalentes, mira lo que digo, 150 miliequivalentes de sodio por día a un paciente en un plan de hidratación, a no ser que el paciente esté sufriendo una hipovolemia severa. Y 150 miliequivalentes de sodio no es otra cosa que 1 litro de solución fisiológica. Y ojo con la función sistólica, sobre todo en los pacientes añosos. Riquelactato es una solución
muy parecida, quiso imitar al plasma, tiene 45 mil equivalentes menos de cloro, eso es muy bueno, y produce menos hipercloremia y obviamente, en consecuencia, menos acidosis. ¿Cómo está conformado? Está por sodio 130, potasio 4, calcio 3, cloro 109, fíjense acá la diferencia con la solución fisiológica que tiene 154, y el lactato 28, recuerden que el lactato entra al hígado y en el hígado sale como bicarbonato, y es de una osmolaridad muy similar. Dextrosa 5%, ¿tenemos que usarla? Esa es la pregunta. ¿Qué les parece? ¿Tendremos que usarla o no tenemos que ponerla en un plan de hidratación? ¿Y si es diabético? ¿Y si le sube la glucosa? ¿Qué les parece? Los que dicen que sí, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, hay una gran mayoría dice que sí, está bueno, claro que sí. La solución de dextrosa al 5% es una solución isotónica, ¿no? Similplasma 275 a 300, y es excelente para la deshidratación hipertónica, porque recuerden, es agua. Yo le pongo dextrosa 5%, entra al intravascular, inmediatamente pasa al intersticial, y del intersticial se me va al intracelular. Es fantástico para hidratar a un paciente, y más si el paciente está hipernatrémico. Pero no solamente tiene esta bondad de la hidratación, sino que es una fuente de energía. La glucosa, obviamente, ustedes ya lo saben, es energía. Y la pregunta es, ¿para qué quiero energía? Y bueno, queremos energía para inhibir la gluconeogénesis que le producimos al paciente cuando solamente le damos un plan de hidratación con solución fisiológica. Y el aporte de energía, ¿dónde está? Entonces, cuando se produce la gluconeogénesis, ¿no? Se produce un aumento del catabolismo proteico, la utilización de aminoácidos, empiezan a producirse cuerpos cetónicos, se tiende hacia la acidemia, se junta con el cloro de mi plan rico en 2 litros de solución fisiológica y hago una acidosis hiperclorémica, me lleva a toda la acidosis. Y eso realmente no es bueno. Cuando le doy bajas dosis de glucosa, ¿qué es bajo? Unos aproximadamente 250, 350 gramos de glucosa, puedo abastecer todas las necesidades. Y hay necesidades que son irreductibles, imperiosas. El que más consume glucosa en ayuno es el cerebro. Consume 150 gramos de glucosa, y el corazón también. Por lo tanto, la dextrosa es algo imperativo en un plan de hidratación. ¿Y cómo construimos un plan de hidratación así a manera de receta fácil? Se puede hacer lo que llaman los planes alternantes, que si uno los maneja con cierta, digamos, prudencia, son realmente útiles. Un frasco de solución fisiológica, más le sigue otro frasco de 500 de dextrosa al 5%, luego otro frasco de solución fisiológica, y por último le ponemos un dextrosa al 5%. Esto nos va a dar, como ustedes saben, 2 litros, 2000 mililitros, y vamos a tener un aporte de 150 de sodio. Y vamos a tener un aporte de dextrosa, si cada solución de dextrosa tiene 25 gramos, porque es al 5%, vamos a tener unos 50 gramos de hidratos de carbono. Tampoco satisface la demanda capaz de glucosa. Quizás tengamos que ponerle un poquito más de glucosa para alimentar bien al cerebro y al miocardio. Entonces, el sodio no es lo único, volvemos a repetir, 2 litros de solución fisiológica, ¿no es cierto?, son 18 gramos de sal, tengan cuidado.
Esto es las diferentes soluciones, el 3%, la que ustedes utilizan para tratar las hiponatremias agudas y severas, 513 de sodio, solución salina 154, Rinker lactato 130 y dextrosa 0. Soluciones coloidales, ya vamos terminando. Las soluciones coloidales son albúmina, dextran, queratina y almidones. Las soluciones coloidales tienen una serie de ventajas y de desventajas. Primero, son líquidos orgánicos, ¿no? La albúmina, que es lo que más se usa dentro de los coloides, puede traer priones, puede traer enfermedades. Son costosas, o sea, se utilizan pocas cantidades, no producen, por lo general, no producen edema, cosa que la solución fisiológica sí produce edema. Tienen muchos efectos adversos, como la falla renal. Inclusive hay trabajos que han demostrado, como lo voy a presentar en unos minutos, que mayor muerte. Y las dosis son fijas y pueden producir alergias. Acá tenemos uno de los trabajos, que es el SAFE, y donde compara en la sepsis, en el shock séptico, qué pasa entre la albúmina como representante de los coloides y la solución fisiológica. Y lo que nos muestra el SAFE es que a 28 días, la mortalidad a los 28 días fue la misma en ambos grupos. A los 90 días fue exactamente igual, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Fíjense acá en esta curva de Kaplan-Meier, no sé por qué, discúlpenme, quiero sacar esta ventanita, a ver qué está acá, a ver, no. Bueno, a ver si acá está, muchas gracias. ¿Está? Fíjense que la curva de Kaplan-Meier no tiene diferencia, esto me dice que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la probabilidad de sobrevivir entre albúmina y cristaloides. Y la estadía en la terapia intensiva fue exactamente la misma. Esto quiere decir que no hay diferencia entre expandir con albúmina, ¿no?, y con cristaloides. Luego el doctor García nos va a enseñar cómo manejar esto, porque yo te puedo decir, pasarle 30 mililitros kilo peso como ingreso, después 10 mililitros. ¿Y qué te digo? No te digo nada. Entonces, cuando tengamos un ecógrafo, capaz vamos a poder hacer más a medida la expansión de nuestros pacientes. Luego vemos que en este estudio lo que se pudo ver que sí la albúmina en el SAFE presentó una mayor mortalidad en aquellos pacientes que recibían albúmina, pero pacientes que sufrían traumatismo cráneoencefálico. Entonces, no está bueno dar albúmina como expansor en los pacientes que tienen hipertensión intracraniana o que tienen un traumatismo. También se estudió un producto, ¿no?, que era el hidroxietilalmidón o hidroxietilestarch 130-042, que ustedes lo conocieron, los que tenemos más años, como el Voluben. No sé si recuerdan. Si no recuerdan, quiere decir que son muy jóvenes. Pero el Voluben tuvo un alto impacto en el mercado. Mucha gente pudo conocer lindas capitales y cosas a través del Voluben. Pero lo que demostró el Voluben fue que producía más daño renal e inclusive a los 90 días producía más muerte que el Rinker lactato, y en la sepsis producía insuficiencia renal. Por lo tanto, el Voluben cayó en desgracia y no, por lo menos acá en Argentina y creo que en Estados Unidos, no se comercializa más. ¿Qué le tengo que agregar a un plan de hidratación, ¿no? Le ponemos un poco de pimienta, ¿no?, orégano, ¿qué le podemos poner? Bueno, es facultativo ponerle cloruro de potasio. El potasio es un elemento que está en el intracelular, ¿no? El 98% del potasio está dentro del intracelular. Hay miles y miles de mil equivalentes de potasio, es una enorme reserva, parece el Banco Central con los dólares, ¿no?
No, perdón. Bueno, Juanes. Bueno, entonces la ampolla tiene 15.000 equivalentes, ¿no? En su cantidad, y de cloro otros 15.000 equivalentes, y la dieta es entre 60 y 100. Si nosotros ponemos unas 4 ampollas, son 60.000 equivalentes, damos un aporte mínimo, un límite inferior mínimo de potasio. Pero si ustedes no le ponen potasio al plan en las primeras 48, 72 horas, no van a tener mayor problema. Si el paciente a las 24 horas tiene hipocalemia, busquen otra causa. No es por su plan de hidratación. Está perdiendo potasio por otro lado. Sulfato de magnesio también, ¿no? Es bueno, es de buena práctica utilizar magnesio cuando el paciente tiene hipocalemia. Cuando un paciente tiene hipocalemia y no responde al tratamiento con potasio, hay que pensar que estamos frente a una hipomagnesemia. La hipomagnesemia perpetúa la hipocalemia. Cuando nosotros preparamos una solución, tengan en cuenta que esta solución, cuando ponemos solución fisiológica, más cloruro de potasio, más sulfato de magnesio, le estamos aumentando la osmolaridad a la solución. Y cuando lo pasamos por una vena periférica, esto puede producir flebitis. ¿Cuánta osmolaridad tolera una vena cefálica, una radial, una cubital? Hasta 900 miliosmoles, bastante, hasta 900 miliosmoles. Tengan cuidado, no pueden poner, por ejemplo, en un plan de hidratación 4 ampollas de cloruro de potasio en una vena periférica porque van seguro a la flebitis. Pero si ustedes cuentan con un acceso venoso central como una subclavia o como una yugular, pueden infundir, fíjense, hasta 2000 miliosmoles, ¿no?, de osmolaridad por la vena y no van a tener problemas. Velocidad de infusión. Todos lo conocen a esto, pero me pareció simpático repasarlo. Son 7 gotas por minuto de un macrogotero, son 500 mililitros. Si yo voy a usar una bomba de infusión o un microgotero, son 21 mililitros por hora, son en 24 horas 500 mililitros. Si yo quiero dar más de 500 mililitros, si voy a dar 1 litro, son 2 frascos, ¿no? Entonces son 7 por 2, 14. Si quiero poner 3 frascos, son 7 por 3, 21. Y así multiplicamos siempre por 3. Si lo quiero convertir a mililitros hora, lo único que tengo que hacer es el cálculo del macrogotero, multiplicarlo por 3 y me va a dar los mililitros hora. Tomemos algo fácil, 7 gotas por minuto, ¿no?, con el macrogotero, son 500 mililitros en 24 horas. Si yo quiero saber, bueno, hay una bomba en 24 horas, ¿cuánto tiene que ser? Son los 3 por 7, 21. 21 mililitros hora. 21 mililitros hora. Si yo quiero poner 2 litros, son 4 envases de 500 por 7, ¿no? Son 7 por 4, 28. 28 macrogotas. Yo quiero saber, bueno, lo quiero poner en bomba, es 28 por 3. 3 por 2, 6, 3 por 8, 24, me da 84 mililitros hora. Bueno, simplemente es con la regla del 7, ¿no?, podemos llegar a pasar nuestra hidratación en forma muy bien calculada. 10 consejos que me sirven. ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué indicar, está de moda, ¿no? Está de moda. ¿Por qué indicar una hidratación parenteral? O sea, veamos si el paciente realmente necesita una hidratación parenteral. ¿A quién? Evaluar la condición física, el estado de hidratación previa. ¿Cuánto volumen le tengo que pasar? Bueno, ahí multiplico los 40 mililitros, kilo peso. ¿Con qué voy a hidratar? Todo solución fisiológica, todo dextrosa,
con solución al medio, solución hipertónica. Bueno, elijo, y ante la duda, seamos prudentes y usemos un plancito alternado, solución fisiológica y dextrosa. Lo llamamos el agridulce, cuando hacíamos guardia, ¿no? Y nos reíamos un poquito de eso. Utilizar sodio a dosis moderadas y glucosa siempre. ¿Cómo pasar la solución? Lo acabamos de ver con bombas de infusión. ¿Por dónde pasarlas? Y veamos la osmolaridad que tiene nuestra solución. Si tiene 6 ampollas, 10 ampollas de cloruro hipertónico con potasio, y bueno, no, tengamos cuidado. Este debe tener un componente osmótico elevadísimo, le tengo que lamentablemente poner una vía centrada. ¿Qué método utilizar para infundir? Bueno, me conviene utilizar una bomba de infusión y generalmente sí, porque es lo más exacto. Es lo más exacto. Si nosotros queremos tener un plan para mantener una vía o simplemente para pasarle 1,5 litros al paciente por día como apoyo, podemos utilizar un marco gotero si no tengo muchas bombas en el piso, ¿no? o en la terapia. Y por último, evaluar el agregado de potasio y magnesio. Insisto, eso lo podemos demorar si queremos, porque no tenemos en ese momento, no sabemos manejar bien el potasio, le tenemos nuestro respeto al potasio, pero si tienen alteraciones del potasio o del magnesio, busquen otra causa. Bueno, esto fue todo y muchas gracias por la atención. Si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Y si no, está bien.